Qué alegría que más con ustedes en este nuestro programa. Hubo un cambio como todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, aquí en Facebook. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Qué bueno que podemos compartir una vez más con ustedes en este segmento de tiempo, el cual le invito a que se quede con nosotros porque vamos a hablar una palabra del Señor que es muy buena. Le sugiero que espere para que aprenda lo glorioso que habla el Señor en su palabra, cómo nos aconseja y cómo podemos ser alcanzados con su misericordia a través de ella. Pero antes hacemos una oración a nuestro Dios para que Él se glorifique y nos ayude. Padre, te agradezco la bendición que tú me concedes de poder estar con mis hermanos en este momento. Te suplico que estés conmigo, me ayudes, Señor, y estés con ellos también. Y también los ayudes a ellos para que esta palabra que vamos a hablar sea de grande bendición en sus vidas y ellos puedan, Señor, asimilar la enseñanza que la misma contiene. Para la gloria de tu nombre te ruego, Señor, que alcance muchas personas con esta verdad gloriosa. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso. El Señor se ha glorificado en nuestras vidas y agradecemos mucho su bondad, su amor y su misericordia que nos permite el privilegio de poder compartir con ustedes esta palabra tan hermosa. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos con mucho cariño, con mucho amor a todos los pastores, a todos los evangelistas, a los líderes y miembros en general de la Iglesia de Cristo Jesús. Para la gloria de nuestro Dios, es un orgullo estar con ustedes. Es una bendición grande que el Señor me permite poder compartir con ustedes en este programa. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Por la gracia del Señor, pues, pertenezco a la Iglesia Centro Cristiano. Pasemos a la otra orilla, que está radicada en la calle, en la carretera número 2, en el pueblo de Hormigueros, en el kilómetro 165, hectómetro 8. Eso es después de la urbanización La Milagrosa, pasa el supermercado Mr. Special, que está la misma número 2 al lado derecho, ciudad de Hormigueros hacia San Germán. Y allí inmediatamente va a haber la marginal a la derecha, ahí entra, inmediatamente va a haber nuestro templo cerquita allí, que les vamos a dar una bienvenida muy calurosa y cordial. Dios bendiga a la hermana Mayra y Dios bendiga a Creaciones Jerry. Dios bendiga mucho. Creaciones Jerry es el nombre de Facebook que tiene mi esposa. Dios te bendiga mucho donde quiera que estés. Sé que está por Estados Unidos, pero no sé dónde. Gloria al Señor. Está en la Florida, pero pues, si se van a pasear, pues yo no puedo saber dónde está. Mi hijo, que el que la lleva, pues sabrá. Que bendiga a Mayra y Dios permita que el Señor le siga bendiciendo a usted y a su familia. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Elisa Negrón, Dios te bendiga mucho. Bendiga a tu esposo. Dios bendiga a toda tu familia. Siempre los tenemos en el corazón y oramos para que el Señor los bendiga poderosamente. Gloria al Señor Jesús. Nuestra iglesia tiene cultos los martes, los jueves. El jueves tenemos nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando una palabra poderosa, edificante por demás. Si usted no tiene una congregación donde congregarse, le invitamos para que comparta con nosotros esos tiempos, esos espacios de tiempo en los cuales el Señor se glorifica y bendice nuestras vidas de una manera muy gloriosa. Le invito también que compartan con nosotros en el menú de hoy el programa que transmite mi amigo y hermano Pastor Pancho del Valle. Dios te bendiga, Samuel Carrero. Le bendiga poderosamente a usted y a su familia, a Rosita, a su esposa y a sus hijos y nietos. Gloria a Jesús. Decía que se me olvidó. La palabra del Señor en esta noche, y hablamos bajo el tema, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Eso lo dice Gálatas capítulo 6 y verso 7. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas y bendiga al Señor a todas las personas que puedan escucharla. Gloria al nombre de Jesús. Samuel Carrero, bendiga poderosamente. Qué bueno que están por ahí. Le invito para que el lunes y todos los lunes no se pierdan, eso es lo que estaba diciendo, el programa que transmite mi amigo y pastor Pancho del Valle, junto con su esposa Dali Vélez. Ese programa ellos lo transmiten a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, simultáneamente por Facebook y YouTube. Recuérdese, lunes, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El menú de hoy es un programa muy especial, diferente, yo diría que es diferente a todos los programas, porque tiene música, tiene testimonio, tiene predicación y muchas sorpresas que el hermano Pancho siempre trae para edificar nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga, Pancho. Yo sé que si no está por ahí ahora, lo estará después. Y siempre estamos orando para que Dios te use y se glorifique en tu programa. Y así también lo hacemos para que el Señor se glorifique en todos los hermanos que predican la palabra del Señor por estos medios. Gloria al Señor por estas redes sociales que nos permiten el avance del Evangelio a través de esta página que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Entonces, si Dios no puede ser burlado, ¿qué se trae la gente que se cree que lo pueden burlar? Y que mucha gente intenta burlarlo día a día. El tema central de las Sagradas Escrituras, alguien se le ocurrió, yo no sé cómo, bueno, el Señor lo iluminó para llegar a tal conclusión. Y alguien dijo que el tema central de toda la Biblia se resume en una oración, una sola oración. La salvación del ser humano por un Salvador divinamente escogido. Ese es el resumen general y total de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque ese es el único propósito por el cual Dios permitió que se escribieran las Escrituras y por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para que el ser humano tenga la oportunidad de ser perdonado, ser salvado de la condenación que las mismas Sagradas Escrituras dictan que habrán para las personas que no lo quieran recibir. Y yo tengo que decirlo, hermano, porque esa es mi responsabilidad como predicador del Evangelio. Tenemos que decir las cosas como son. No podemos ocultar verdades que después a las personas por falta de conocimiento le puede causar algún problema y que el Señor me va a reclamar a mí si no lo hago. La palabra dice que el que no busque a Dios va a tener un juicio y no lo va a pasar muy bien. La palabra del Señor dice en el libro de la epístola de la segunda de Corintios, el capítulo 5 y verso 10. Usted bendiga a Benes Pérez, evangelista del Señor, y Libertad Álvarez, tu esposa, que es mi hija. Les bendiga poderosamente. La palabra del Señor dice, y la palabra del Señor no se equivoca, ni tampoco se contradice, ni tampoco torna atrás su dictado. Y Dios ha capacitado a las personas para que, Pancho, Dios te bendiga mucho, te bendiga a tu esposa Dale, y bendiga a toda la familia hermosa allá en Meriden, Connecticut. Recuerden, Pancho me está viendo ahora, pero ya yo anuncié el programa de él. Aleluya. Y lo seguimos anunciando todos los lunes, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, simultáneamente en YouTube y en Facebook. Aleluya. Dios le dio la capacidad a ese hombre, a esa persona, yo no sé quiénes fueron, que diseñaron ese resumen de todas las Sagradas Escrituras, que tiene 1189 capítulos, tiene 66 libros y tiene, depende de la traducción que tenga, ¿verdad? Porque hay traducciones que hacen ciertos arreglos, pero está por ahí cerca de los 31.175 versos, y todo ese volumen tan grande de escrito, esa persona lo resumió en una sola oración.
la salvación del ser humano por un Salvador divinamente escogido. Eso es una cosa maravillosa que Dios haya hecho esa provisión tan poderosa, porque nosotros los seres humanos somos un poco perversos, somos un poco traviesos, somos un poco desobedientes y a veces le pagamos mal al Señor toda su bondad y su misericordia y aún así Él nos sigue amando y envió a su Hijo Jesús al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué bueno, ¿verdad? Y el ser humano, Dios siempre ha querido perdonarlo, darle su misericordia, porque Él sabe que nosotros estamos perdidos, porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, cuando dice todos, es todos. Ahí no hay nadie que diga que no puede, que no tiene pecado porque ocupa la posición tal, en la iglesia tal. Eso es una mentira satánica que le han hecho en creer a algunos religiosos de que hay unas personas que no tienen pecado porque ocupan la posición de yo no sé qué. Eso no es cierto. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y todos es todos. No dice que hay una excepción. Entonces, Dios sabe que somos débiles y Él sabe que nosotros en nuestra debilidad y nuestra incompetencia jamás podremos alcanzar el perdón y la misericordia de Él por nuestros propios méritos, por nuestra propia capacidad, habilidades o logros o aptitudes o preparación X, la que sea. Ninguna de esas cosas nos cualifica para nosotros que Dios tenga que perdonarnos aparte del sacrificio de Cristo. Nada, nada, nada de este mundo puede hacerlo. Sin embargo, la palabra provee, Dios provee y la palabra lo dice, que Jesús fue la provisión divina que Dios envió para perdonarnos. ¿Y dónde lo dice? Fácil, San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 29, cuando Jesús fue a donde Menor López, Dios te bendiga, Menor López, qué alegría que estás por ahí cerca, aleluya, Dios te bendiga poderosamente, me alegro mucho verte, gloria al Señor. Estoy aquí todos los domingos a las 8 de la noche y los miércoles a las 8 de la noche también, gloria al Señor. El miércoles hablamos de la palabra del Señor y decimos bajo el nombre verdades irrefutables del Evangelio. Todos nuestros problemas son basados en la palabra de Dios y no hay cambio atrás. Y en estos días hablaba con el Señor y le decía que no quiero cambiar los temas. Quiero seguir hablando solamente del Evangelio. Gloria al Señor. Te bendiga. Buenas noches, Menor López. Qué bueno. Seguro que vamos a orar por ti. Siempre oramos por tu familia, tu papá, tus hermanas. Gloria al Señor Jesús. Sabes que te queremos mucho siempre. Entonces, Dios ha hecho esa provisión tan poderosa y cuando Jesús fue a ser bautizado allá en el río Jordán, para que Juan el Bautista lo bautizara, Juan hizo un distintivo de Jesús y lo identificó ante el público, que dice la Biblia que había una multitud que lo estaba mirando porque habían ido para bautizarse, mucha gente. Y allí Juan le dijo a la gente, y esa voz sigue resonando todavía en las ondas etéreas del espacio a través de los siglos. Este es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios del cielo, aleluya. Esa confesión, esa identificación que hizo Juan acerca de Jesús, dice lo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y en el Salmo 103, la Biblia dice que Dios sabe que somos débiles y sabe que nosotros no podemos, que nunca vamos a llegar allá. Néstor Aguirre, mi hermano y amigo, desde el país de Nicaragua, Dios le bendiga poderosamente. Qué bueno que está por ahí. Bendiga poderosamente su santo ministerio. Lo vi por allá predicando. Bueno, lo he visto varias veces en diferentes lugares. Déjese usar por el Señor. Aleluya. Es un gozo que esté por ahí con nosotros. El Salmo 103, en el verso 13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó
el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que temen su pacto, los que guardan su palabra y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra, para ponerlos por obra. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Mi hermana Nidia Santiago, Dios le bendiga poderosamente. Bendiga a Ivy, su hija, y a toda su familia, que es muy querida de nosotros, de nuestra familia también. Mi hermana Mari Santiago, que nunca nos escribe, pero sabemos que nos ven también por ahí. Hermana de nuestra hermana Nidia. Gloria al Señor Jesús. Todos son muy bienvenidos a nuestro programa. Dios siempre desea que todos confesemos nuestros pecados. Ese es el deseo del Señor, que todos los seres humanos viniéramos a sus pies y le sirviéramos y le diéramos gloria y nos congregáramos en algún templo para adorarlo, para bendecirlo, para reconocer su grandeza, para darle a conocer al mundo su bondad y cómo nos ha rescatado a nosotros de la maldad en que íbamos caminando y nos ha puesto en lugar seguro, en terreno firme. Gloria al Dios del cielo. En la primera epístola a Timoteo, el apóstol Pablo le escribe de esta manera, en el capítulo 2 y versos 1 en adelante, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones con acciones de gracias por todas las personas. Es decir, el apóstol le está diciendo a la iglesia que nuestra obligación moral es orar por todas las personas. Hay que orar por, dice aquí, oren por los reyes, por los presidentes, ¿verdad?, de los países, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero se lo dice automáticamente a la iglesia. El propósito de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que todas las personas vinieran a sus pies. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Yo por eso quería buscar unas estadísticas y encontré que de la población mundial apenas un 32% se identifica con el cristianismo. Aunque la gente cree que el cristianismo es la religión que más abunda en el mundo, pues no, se equivocaron. Yo también me equivocaba hasta ese día. Yo creía que los cristianos éramos más, pues no. Entonces, de ese 32%, hay que restarle la enorme cantidad de creencias que se llaman cristianas, pero que no son cristianas porque sus enseñanzas y filosofías están bien lejos de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, ese 32%, 34% aproximadamente, depende el que haya hecho las estadísticas, porque hay diferentes opiniones, pero fluctúan por ahí, con una diferencia muy poca. Y entonces, dicen que lo rebajan hasta el 18%, que creen que no pase del 18%, los cristianos como tal. Y aún así, de ese 18%, todavía quedan algunas creencias, algunas filosofías que confligen en algo con otras, y ahí entre los dos forman un issue, forman un argumento en los cuales tropiezan y no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, todavía hay que bajar más de ese 18%. Quedan en un acuerdo que no llega ni a un 12%. Los verdaderos cristianos que habemos en el mundo sirviéndole al Señor. ¿Qué le parece? Ahora, usted se te cuenta que dicen que hay más de 10.000 millones de personas ahora mismo. Si usted saca ese por ciento, va a salir una cantidad muy pequeñita comparativamente, ¿verdad?, con la gran cantidad de personas que habitan en el globo terráqueo. Entonces, Dios quiere que si un 12% o por ahí más o menos, el otro 88%, ¿qué? ¿En qué cree? Aunque algunos dicen que son cristianos, pero están lejos de la verdad. Ya lo dijo el Señor allá en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así son muchas de esas creencias que están
incluidas en esas estadísticas que se llaman cristianos, pero que el Señor dice que su corazón está lejos de ellos. Y el Señor quisiera que todos, aquí lo dice, porque Dios es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Es bueno orar por la gente que está por allá arriba en autoridad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todas las personas, dice ahí, porque cuando dice hombre, dice un término genérico, general, incluyendo las mujeres, los niños, los jóvenes. Entonces, aún con tanto amor y con tanta oportunidad que Dios le ha dado al ser humano, en San Juan capítulo 3 y verso 16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo único. Por cierto, el menor López fue una vez que yo escuché cuando estaba predicando y dijo esa palabra, lo recuerdo como ahora. Estaba diciendo, mencionando ese verso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a Jesús al mundo a condenar al mundo. No lo mandó a condenar al mundo, lo mandó para que el mundo fuera salvo por él. Es el deseo de Dios que todas las personas vengan a sus pies. Pero el ser humano se ha empeñado en burlarse de Dios y en negarlo y en huirle y en mostrarse indiferentes. Eso es triste decirlo. A veces yo lo digo y me da como una especie de tristeza, porque duele, eso duele cuando nosotros comprendemos esa realidad y la tenemos que mencionar. Muchos intentan burlar a Dios sabiendo que eso no se puede hacer. Mire, ¿usted sabe cuánto hace que están burlando a Dios la gente? No sabemos desde cuándo, pero sí sabemos que 3.800 años atrás ya había gente burlando a Dios. ¿Cómo yo sé eso? Los científicos han descubierto hallazgos arqueológicos, han hecho análisis y han encontrado ruinas que datan de la edad X y ahí han encontrado escritos bíblicos y han confirmado un 100% la existencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y encontramos un Jacob que vivió 1700 años antes de Cristo, 1760 años antes de Cristo, y engañó a su hermano, le robó la primogenitura, porque la ley decía que el hijo mayor era el que llevaba la autoridad en el hogar, y él iba a suceder, a sustituir, a suceder, iba a tener la autoridad que tenía el papá cuando el papá muriera. Se le tocaba a Esaú. Pero Jacob, que era su hermano, se valió de un truco y engañó a su padre para que le diera la bendición a él, fingiendo ser Esaú. Eso es un engaño, eso es una burla. Burló a su padre, burló a su hermano y burló a Dios. 1760 antes de Cristo. Súmele 2026, 3760. Pero redondeándolo, 3800. Que pudieran ser más, porque el año judío no es el año de nosotros. Muchos más años. Los años que Dios cuenta. La cosa es que de muchos miles de años atrás ya el engaño existe, la burla existe. Y la palabra del Señor está repleta, pero repleta de personas que burlaron personas, burlaron reyes, burlaron familias, burlaron a Dios sobre todo, burlaron cuanta cosa hay, burlaron la autoridad. Eso fue una cosa terrible. Burlaron el sistema sacerdotal del Evangelio allá del Antiguo Testamento. Oiga, cuántas clases de burlas se han hecho en contra de Dios y en contra de las personas a través y a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Pero ¿sabe lo que dice Gálatas, que lo acabo de leer? Capítulo 6 y verso 7. Dios no puede ser burlado. Las personas creen que lo burlan, pero a Dios nadie lo burla. Hay una ley que rige entre las personas, una ley que está vigente, y esa ley, mientras Cristo no levante la iglesia, esa ley va a estar ahí, nadie la puede quitar. ¿Usted sabe cuál es esa ley? La ley de la siembra y la ley de la cosecha. Si usted siembra una semilla de plátano, usted va a cosechar un plátano, el fruto de una mata o una planta, o como la llaman en diferentes países.
Le decimos mata, en otros países le dicen árbol de plátano. Eliseo Núñez, Dios te bendiga poderosamente. Qué bueno que estás por ahí. Te bendiga mucho. Eliseo es mi amigo, estuvimos juntos. Yo perseveraba en la iglesia que él perseveraba ya en Connecticut. Y entonces, esa ley nadie la va a quitar, porque Dios la estableció. Dios la estableció y el único que la puede quitar es Él. Y no la va a quitar hasta que Cristo levante la iglesia. Y sabe, esa ley de la siembra y la cosecha dice que si usted siembra una planta de plátano, usted va a cosecharlo. Estoy repitiendo. Una planta, un fruto, el fruto que da la planta de plátano. Si usted siembra un árbol de naranja, usted va a cosechar el fruto que producen los árboles de naranja. No espere, si siembra una mata de plátano, una planta de plátano, una semilla de plátano, usted va a cosechar una china, o una naranja, o una pera, o una manzana. Lo que usted siembre, eso es lo que va a cosechar. Y eso es en la naturaleza, en la ley de la naturaleza. Pero en las acciones, en nuestro trato con las demás personas, en la convivencia que tenemos con los que nos rodean, con nuestro prójimo, esa ley también es exactamente igual. Si usted trata bien a las personas, tenga por seguro que, aunque siempre hay algunas excepciones, personas que no se dejan amar y son mal agradecidos, claro que sí, pero la gran mayoría lo van a tratar bien a usted. Aún esas personas que se muestran a veces un poco fuera de lo normal, cuando ven que usted insiste en ser amables y en tener cordura y en tener y mostrarle educación y respeto, aunque ellos sean diferentes, de diferentes conductas, a usted lo van a respetar. Esa ha sido mi experiencia siempre, desde que conozco a Cristo. Siempre he tenido esa misma experiencia. Personas que son difíciles para tratar con ellos, me los he ganado y se han convertido en amigos, de verdad. Inclusive algunos de ellos me han ayudado mucho. Pero tenemos que sembrar. Y para poder, para que no caigamos en ese grupo de los que pretenden engañar a Dios y burlarlo, entonces tenemos que sembrar el bien. Porque si sembramos el mal, estamos entonces burlando a Dios, porque Dios en su palabra exige que sembremos el bien. Y es lo que el Señor prohíbe. Según la verdad bíblica, otra verdad que tenemos que mencionarla, porque si la decimos otra cosa diferente, fallamos. Otra verdad bíblica es que aquellas personas que partieron de este mundo, que murieron engañando a Dios o engañando a personas, aunque si está engañando a personas, automáticamente están engañando a Dios. Mejor dicho, están ofendiendo a Dios. Puede que engañemos a una persona y a Dios no, pero al engañar a esa persona, estamos ofendiendo a Dios. Por lo tanto, esas personas que murieron en ese estado, ya no hay nada que hacer por ellos. No hay religión que lo saque de donde está, ni donde lo va a llevar. No hay religión que lo saque, ni ejercicio, ni ceremonias, y muchísimo menos dinero que le cobran. Dice para ayudar al que ya partió de este mundo. Eso la palabra de Dios no lo sostiene, ni lo enseña, ni lo aprueba. Eva, Dios te bendiga, Eva Torres. Te bendiga poderosamente. Qué bueno verte por ahí. Yo a veces digo Eva desde el área, pero no sé si están al área o en juntas. Ya viven en los dos lugares. Te bendiga mucho. Entonces, esas personas que se fueron de este mundo ya tienen su suerte dictada. Pero nosotros los que estamos todavía aquí, como dice mi abuelo, dando palos de ciego, tropezando donde quiera, nos tropezamos y nos levantamos, si nos caemos nos levantamos, nos arreguindamos de donde encontremos, como dice el refrán, hasta de un palo de espinas, de un árbol de espinas, pero seguimos erguidos, caminando hacia frente, con autoridad del Espíritu, con valor y con agradecimiento a nuestro Dios por su misericordia. Y entonces, ahí es que seguimos de victoria en victoria. Y la Biblia dice que después que partimos de este mundo, ya no hay remedio para hacer nada para que las personas puedan encontrar a Dios. Porque esas gestiones hay que hacerlas en la tierra mientras estamos en vida.
tenemos que rendirnos al Señor, buscar a Él, ir a Él en busca de perdón y de misericordia, en humillación, en ruego, en arrepentimiento, como dice el apóstol Pedro, allí en el capítulo 2 y verso 38 del libro de los Hechos. Dice él, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros venimos delante del Señor y le pedimos perdón y reconocemos que le hemos ofendido y nos disponemos a vivir para Él y estamos intentando agradarle, y aunque le fallamos de vez en cuando, pero volvemos y vamos de Él y le suplicamos y le rogamos, el Señor en su misericordia, como dice el Salmo 103 que leí, Él ve que somos polvo, somos tierra, somos débiles. Él sabe que somos débiles y Él sabe que las fuerzas demoníacas que nos torturan emocionalmente o espiritualmente y a veces personas que se dejan usar también por esas fuerzas nos hacen tropezar y en cierta forma, en cierta medida, quizás no somos culpables de ese error que hemos cometido porque nos han provocado. Entonces, cuando lo reconocemos de esa manera, le rogamos al Señor que nos ayude, el Señor nos restaura y seguimos la fiesta en paz. A Dios nadie lo engaña con asistir a un gremio, a una iglesia, a un gremio religioso, a algún templo, a alguna iglesia. A Dios nadie lo engaña pensando que estamos allí para que nos vean y mucho menos porque hacemos X cosas en ese lugar o aportamos, ya sea dinero o algún otro servicio. Hay personas que aportan dinero, hay personas que aportan facilidades, estructuras para que den cultos, servicios, prestan salones, prestan vehículos para transportar personas. Algunas personas aportan la ayuda en la construcción o en mecanismos de algún sistema que necesiten. ¿Cuántas ayudas podemos dar a la iglesia? Pero nada de eso nos perdona el pecado. Eso nos da bendiciones materiales. O posiblemente el Señor también nos recompensa en salud. Nos recompensa de muchas maneras. Nos libra de peligro. Gracias a eso que aportamos. ¿Cómo no? Pero déjeme decirle, a Dios nadie lo compra con nada. No podemos ir, no diga que yo dije eso para que usted se vaya a hacer tal cosa, para que Dios lo perdone, para que Dios le dé, para que Dios lo ayude. No, no. Él lo hace conforme a su voluntad y el que yo aporte algo, o el que yo regale algo, o el que yo trabaje, que yo predique, el que yo sea lo que yo no sé qué, o que aporte gran cantidad de dinero, eso no afecta en lo absoluto para que Dios tenga que darme a mí nada, porque Él es soberano y Él lo hace conforme a su voluntad, porque Él sabe con la intención que yo lo hice. Y si yo lo hice con ese propósito, créame que no me va a dar nada, porque a Dios nadie lo compra con dinero. Dios no es una maquinita de esas de refresco que usted le echa $1, le da una manigueta o aprieta un botón y rápido sale un refresco. No, eso no es así. Dios no es así. Dios trabaja a base de nuestra humillación. Dios te bendiga, Gregorio. Rosario, te bendiga mucho. Bienvenido a nuestro programa una vez más. Dios no se compra con sacrificio, ni con aportaciones, ni con nada de esas cosas. Dios se compra con un corazón verdaderamente postrado a sus pies, con el mejor deseo de agradarle y de servirle. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo esta verdad gloriosa que dice de esta manera. Jesús le dijo, estaba hablando con una señora y le estaba enseñando y le dijo, créeme, la hora viene cuando no es en ningún lugar que adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué viene de los judíos? Porque Jesús es de los judíos. Por eso, sencillamente, él quiso decir eso. No es que los judíos salvan a la gente, no. Es que él vino de esa familia. A eso fue que él se refería. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y es más, dice él, es más, la hora viene, y es desde ya, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es que el Padre busca que le adoren.
Entonces, ¿cuáles son los que Dios busca? No son los que aportan, no son los que tienen. Porque si fuera los que aportan y los que tienen para dar, habría una desventaja en contra de aquellos que no tenemos. Y Dios sabe eso. Nosotros encontramos con mucha frecuencia personas donando grandes cantidades de dinero a diferentes entidades con el propósito de ayudar. Y eso es bueno, bienvenido, claro, se le agradece. Y créame que él le ayuda, sí ayuda mucho. Pero con eso no compran a Dios. A Dios no se compra con dinero ni con aportaciones de nada. Y más, debemos de orar para que esas personas que tienen mucho dinero aporten y ayuden a esas empresas que están dando servicio a ancianos, a huérfanos, a orfanatorios y cuántas clases de entidades cívicas hay que necesitan las aportaciones de esas personas. Te bendiga, Janet, te bendiga poderosamente, toda tu familia también, te bendiga José, hermano Wilson, hermana Abby, aleluya, Dios te bendiga mucho. Entonces, pues, esas personas que tienen mucho dinero, pues, si aportan algo, amén, cómo no, gloria a Dios, pero con eso no van a comprar a Dios. No se crea, muchas personas creen que con eso lo hacen y no es así. Inclusive hay religiones que le enseñan, y en estos tiempos se está dando mucho, predicadores y maestros que le están enseñando a las personas que con aportaciones se alcanza el reino eterno. Y eso no es así. La palabra del Señor en ningún momento habla de eso. El Señor en ningún momento vende la salvación y el perdón por nada de este mundo. El Señor da el perdón y la misericordia gratis, porque eso no tenemos que pagarlo nosotros, eso lo pagó Cristo Jesús. Y yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo en nuestro programa, y soy responsable de esta expresión. Ni Facebook, ni ninguna iglesia, inclusive la que yo asisto, es responsable de lo que yo voy a decir. Es un argumento y una opinión mía personal. En el templo, el líder o el movimiento religioso que le diga a usted que usted tiene que dar dinero, que usted tiene que, para poder pertenecer allí, tiene que aportar X cantidad, yo le voy a decir que no está de parte de Dios hablando. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que el don de Dios no se compra. Hubo un hombre que quiso comprar el don de Dios al apóstol Pedro. Y Pedro le dijo, perezca tú junto con tu dinero, porque veo que en grande oscuridad estás. Le dijo Pedro. Es decir, que a Dios nadie lo burla de ninguna manera. Como único conquistamos el favor de Dios es yendo a los pies de Él en humillación, en ruego, en reconocimiento de que le hemos ofendido y suplicándole de todo corazón que nos perdone por su misericordia para ser sus hijos. Recuérdese, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si lo hace bien, lo va a ver bien. Si siembra maldad, entonces es que se va a buscar un problema porque Dios no va a estar de su lado y no lo va a bendecir. Dios te bendiga, José Soto, pastor de la iglesia en el barrio Tras Talleres aquí en Mayagüez. Bendiga poderosamente a tu familia y esa iglesia hermosa de allí en Tras Talleres. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuérdese, Dios no puede ser burlado. A Dios hay que ganarnos la salvación, no la ganamos, ya Jesús pagó el precio y nosotros solamente tenemos que acudir al Señor para que nos la dé y es gratis. Lo único que podemos hacer, que eso sí tenemos que hacerlo nosotros, es reconocer que somos pecadores, ir delante de Él en ruego, en oración y en súplica. Eso se llama arrepentimiento y con el corazón triste porque hemos ofendido y con un propósito definido de no volver a hacerlo, por lo menos intentarlo. Y más vale que sea sincero el deseo. Te bendiga, Pancho. Bendiga a todo el pueblo. Amén. Aleluya. Eso lo decimos mañana. Gloria a Dios. Oramos, hermanos, y le damos gracias, Señor, por esta bendición. Precioso, Señor Jesús, te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia divina, porque a ti te ha placido que en esta hora yo pueda hablar esta palabra tan gloriosa que tú me has permitido. Te ruego que tú bendigas cada hermano, cada amigo, todos aquellos que han estado por ahí en vivo, Señor, y aquellos que lo van a ver en el futuro. Te suplico que tú te sigas glorificando en sus vidas, que si alguna inquietud tienen, Señor,
tú te reveles a Dios, y ellos puedan tener un encuentro glorioso contigo día a día. Y tú, Señor, le ayudes a allanar esas dudas que tengan. Y si alguno está flaqueando en el espíritu, en lo espiritual, en la vida espiritual, en la relación contigo, permite, Señor, que caiga en tiempo, como decimos, y de una vez se decida a buscar tu rostro, entendiendo que a ti no se te puede burlar por nada de ninguna manera, sino que hay que servirte, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Te ruego en el nombre de Jesús por aquellos que están enfermos, en pruebas, en angustias, en tribulaciones, cual sea, tú las conoces y tú mejor que nadie, Señor, puede darle una solución viable. Te ruego estas cosas creyéndolo y dándote gloria en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga poderosamente y como dice el hermano Pancho, que diga todo el pueblo, amén. Yo le digo que deseo que tengan felices sueños, que tengan buen descanso, que sueñen con una caravana de ángeles gloriosos que van marchando y adorando a Dios y dándole gloria y honra para la gloria de su nombre. Aleluya. Nos vemos el miércoles aquí en el programa Verdad Irrefutable del Evangelio y mañana nos vemos también en el menú de hoy a las 7 de la noche en Facebook y en YouTube. Busque el nombre de Pancho del Valle y ahí lo va a encontrar. Gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga poderosamente. Que descanse.